líquido. Asfixia por sumersión. El aire de los pulmones es reemplazado por un líquido que penetra por boca y nariz. Es una broncoaspiración por declusión en la que se produce lo que es una anoxia. Aquí vamos a tener suspensión, pues, sumersión completa e incompleta. Sabemos que la completa es que todo el cuerpo se encuentre dentro de ese líquido y la incompleta va a ser que por lo menos boca y nariz se encuentre dentro de lo que es ese líquido. Se pueden distinguir dos mecanismos de muerte, una sumersión por inhibición o una sumersión por asfixia. Eh, Había yo dado otro tema, igual y alguno de ustedes ingresó a lo que son las asfixias por estrangulamiento y por ahorcamiento, y que también les hablaba yo de muerte por inhibición. La inhibición está dada por lo que es el nervio vago, en la cual hay una parálisis de lo que es el aparato circulatorio y por ende una muerte, pero en este caso el cadáver va a aparecerse como blanco. Y entonces cuando nosotros también veamos lo que es un ahogado y veamos que está pálido en lugar de morado, que sería el color habitual de estas asfixias, entonces esa fue una sumersión por inhibición, que quiere decir que se paralizó el corazón y ni siquiera les dio tiempo de jalar, de tratar de jalar aire, ni agua, ni nada. O sea, se paralizó el corazón y por lo tanto no pudo haber respirado el líquido. El individuo queda en muerte aparentemente dentro del agua debido a un reflejo inhibitorio vagal que produce una parada brusca de las funciones cardiorrespiratorias. ¿Qué sintomatologías presentan todas aquellas personas que se encuentran dentro de agua, o sea, que mueren dentro de agua? Va a presentarse una rigidez precoz e intensa. La rigidez dentro de lo que son los signos tanatológicos, cuando fallece una persona, se va a presentar después de las 3 horas de fallecida la persona. Esta rigidez va a presentarse de la cabeza a los pies. Primero va a estar dentro de lo que es la cabeza. ¿Cuáles son estas partes movibles? Pues párpados y boca como tal. Entonces, cuando empieza a tener lo que es esta rigidez, estamos presumiendo que el cadáver puede tener más de 3 horas de fallecido si ya no se pueden mover bien lo que son los párpados o la boca del cadáver. En el caso de que un cadáver esté dentro de agua, como la temperatura del agua está por lo regular por debajo de los 16 grados centígrados, va a haber un extremo de frío y por lo tanto va a haber un aumento de esa rigidez en un tiempo más corto. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hace una hora haya estado dentro del agua, nosotros lo sacamos, empezamos a ver lo que son estos movimientos y ya los encontramos tiesos de lo que son los párpados y la boca. Decimos, ¿pero por qué? Pues porque el agua precipitó, o la temperatura, mejor dicho, precipitó esa rigidez. Va a haber una congestión de sangre en todos los órganos. Si nosotros sabemos que la circulación va llevando la sangre a cada uno de nuestros órganos, si se bloquea esa respiración, ese órgano va a quedar congestionado de sangre. Livideces intensas y extensas. La lividez también es uno de los signos tanatológicos que nosotros revisamos en los cadáveres para determinar el tiempo de muerte. Las livideces se presentan después de las 3 horas también de fallecido, a excepción de personas que mueran, por decirlo, por pérdida masiva de sangre o que estén anémicos o cosas así, entonces vamos a tener disminución de esas livideces o livideces escasas, por decirlo así, pero esas son otras circunstancias. La lividez es la precipitación de la sangre a la parte más baja del cuerpo. Y eso nos da la última posición del cadáver. Dentro de lo que son las livideces en estas personas, por la temperatura baja y por que acelere lo que es la rigidez, va a acelerar la lividez y se van a quedar en la última posición que obtuvo el cadáver. Normalmente dentro de lo que son, dentro del agua, pues puede llegar a estar como en tipo boxeador, ¿sí? Y dependiendo si se queda parado, si se queda horizontalmente,
va a descender la sangre a la parte más baja y te va a decir en qué posición se mantuvo durante ese tiempo. Hemorragias petequiales. Las petequias son rompimientos pequeños de vasos sanguíneos en donde nos dan como esa equimosis, que en términos populares o coloquiales, se le llaman los moretones, pero del tamaño de la cabeza de un alfiler, o sea, muy pequeñitas. Esas son las petequias. Son como equimosis, pero minúsculas como tal. Entonces van a aparecer estas hemorragias por rompimientos de vasos sanguíneos. También vamos a tener dentro de lo que nosotros conocemos como el síndrome asfíctico, que es un signo que se presenta de forma general en todas las asfixias, pero tenemos que descubrir qué tipo de asfixia tuvo. Entonces aquí vamos a tener cianosis de cara, de labios, de lechos unguiales de uñas de manos y pies. Vamos a tener las petequias, pero dentro de lo que es el área pulmonar, estas se llaman manchas de Tardieu. Ahorita les voy a enseñar lo que es una imagen para que ustedes sepan cuáles son. Hongo de espuma, que ya les había dicho hace un ratito, que es la salida de lo que es la espuma por boca y nariz. Y congestión vascular y edema. Va a haber un aumento de la sangre en cada uno de los órganos. Edema, vamos a tener edema pulmonar, convulsiones, oclusión de la lengua entre los dientes, pérdida de la conciencia y muerte como tal. Estas son las características que nosotros vamos a tener dentro de la sumersión dentro de los signos por sumersión. Aquí vamos a presentar 4 periodos dentro de las asfixias. El periodo cerebral es en donde el individuo manifiesta desvanecimientos, vértigo, zumbido de oídos, terribles angustias, pulso acelerado, respiración lenta y pérdida de lo que es el conocimiento. Es la primera fase que se da por esta angustia de no poder respirar. El segundo periodo es de excitación cortical. Se inicia con convulsiones generalizadas, hay micción y defecación, sudoración, cialorrea. La cialorrea es la exagerada salida o producción de saliva como tal, cara cianótica, hipertensión arterial, semierección y eyaculación con pérdida de sensibilidad de los reflejos sensibles. En el tercer periodo viene lo que es la apnea, se paraliza la respiración con aumento de cianosis. ¿Tienen alguna duda? Medio escuché que alguien levantó la manita. No. Ok. Y en el cuarto periodo hay paro cardíaco, el corazón se acelera rápidamente y por último sobreviene lo que es el paro cardíaco, que les decía que son estas arritmias que existen y ya después se fatiga el corazón y se para bruscamente. Entonces, dentro de estos signos externos, perdón, tenemos a lo que es el hongo, que sería lo que es la salida por boca y por nariz, la cianosis, el enrojecimiento de las conjuntivas. A diferencia de otras asfixias como tal, a pesar de que vamos a tener lo que es puntilleo o petequias dentro de lo que es el párpado inferior, en las sumersiones vamos a tener el ojo casi todo rojizo, como cuando una persona se pone llora y llora y dice uno, se van a dar cuenta que lloraste porque tienes los ojos bien rojos y por más que te soplas si quieres que disminuya ese enrojecimiento, es así como se va a presentar dentro de lo que son las sumersiones como tal. Vemos este ojo totalmente enrojecido como si le hubieran dado golpes o algo así por los rompimientos de vasos sanguíneos. Tenemos muchos vasitos sanguíneos a nivel de lo que es el globo ocular y entonces por eso vienen estos derramamientos y se ve muy enrojecido. Piel y ropas húmedas. Aunque igual a lo mejor murió dentro de lo que es agua, pero lo pudieron haber trasladado a otro lugar y a lo mejor ya en donde lo encontramos, quizá a lo mejor ni la piel ni la ropa esté húmeda, pero sí vamos a encontrar el hongo de espuma, porque por más que le quieran limpiar boca y nariz, otra vez va a volver a salir. Y cada vez que movilices tú al cadáver, va a volver a salir el hongo de espuma. Esta cianosis no la vas a poder borrar. Las conjuntivas enrojecidas tampoco las vas a poder borrar. Entonces, a lo mejor la ropa se pueda secar porque lo cambies de lugar o incluso hasta le cambies ropas y todo,
pero las otras características no se pueden modificar. El blanqueamiento y arrugas palmar y plantar, que en este caso le llamamos maceración, es un efecto que tienen las personas que mueren dentro de agua, pero ojo, no son las únicas que puedan llegar a tener maceración. La maceración, para que ustedes entiendan, no sé si en algún momento se han ido al balneario o, o han lavado mucho trastes o han agarrado mucho agua o se han ido a baños públicos en donde hay vapor y las manos se les quedan blancas y arrugadas como tal. Esa es la maceración. Y entonces es un dato que nos dice que estuvo dentro de agua. Pero ojo, yo también lo he encontrado dentro de lo que son enmaletados, encajuelados, en los que se mueren en baños públicos, también tienen maceración, porque están dentro de lo que es la humedad. En, ya les dije, encajuelados, enmaletados, embolsados, este, bueno, en algún lugar en donde se encuentre lo que es humedad o vapor, van a llegar a tener y que estén con vida en ese momento, se va a presentar lo que es la maceración. El desprendimiento de uñas y de epidermis puede llegarse a dar porque en la desesperación, por querer salir de lo que es un lugar, puedas llegarte a golpear contra el piso de esa alberca o de ese lago o donde te encuentres, o con otras superficies como tal, rocas, paredes. En el caso de las cisternas, a veces se llegan a golpear contra lo que son las paredes o el techo de lo que es la cisterna por querer salir, y entonces se desprenden lo que son las uñas, se golpean drásticamente lo que son las uñas. Em, Hay otro signo que se llama cutis cancerina. Este cutis cancerina, nosotros lo conocemos vulgarmente como piel de gallina. Hay ocasiones en donde la temperatura está tan fría que automáticamente se eriza lo que es los vellos. Nosotros dentro de lo que es la piel, aparte de que la piel sirve como protección contra microorganismos, también sirve de termorregulador. ¿Qué quiere decir esto? La función que tiene la piel es regular la temperatura que nosotros tenemos. Y tenemos varios poros por donde sale lo que es un vello, y cada vello que tenemos en la piel está un músculo erector del vello. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos frío, la forma en cómo liberar lo que es energía para producir calor y que el cuerpo no descienda más lo que es su temperatura, es poner erecto lo que es el vello y de esta manera, al hacer lo que es ese ejercicio en el músculo como tal, se va liberando lo que es energía y así nosotros empezamos a mantener lo que es el calor en nuestro cuerpo. Que nosotros en un determinado momento también lo podemos llegar a experimentar cuando dice, ¡ay! Sentí escalofríos, hasta parece que un muerto se me acercó o algo, pero sentimos esa presencia fría o como sea, que es ese reflejo que tenemos de estado de alerta como tal. Por eso también se erizan lo que son nuestros vellitos en sí, es un estado de alerta de lo que es el cuerpo, pero es liberación de energía. Esta liberación de energía, ¿para qué creen que la tengamos en ese momento de miedo? Pues a lo mejor para salir disparados, para correr, para huir, para ser agresivos y defendernos, ese es un mecanismo de defensa como tal. Y entonces las personas que encontramos dentro del agua pueden tener sus vellitos todos parados. Y tú dices, ¿y ahora por qué tiene así? Pues que tenía frío o algo. No, pues era un mecanismo porque el agua era fría. Y entonces se encuentran paraditos. Livideces, ya dijimos que la lividez va a estar más profunda. Lesiones por la fauna acuática, depende de qué lugar se encuentre. Si nosotros nos encontramos en ríos, en barrancas que hay agua, porque también puede haber barrancas, jagüeyes, etcétera, etcétera, hay fauna y en ocasiones, si esa persona tenía más lesiones como tal, ejemplo, a lo mejor hasta le dieron golpes y todo y se cayó sobre lo que es el agua, los animalitos van a ir directamente sobre lo que son las lesiones y se van a producir más animalitos ahí. Entonces, es una cosa muy importante porque cuando lo sacan y lo trasladan a otro lado, incluso podemos llegar a encontrar fauna acuática
y decir, esta persona estaba en un lugar de agua, ¿por qué tiene que aparecer aquí en un lugar en donde no hay agua? Esta persona la trasladaron. Y entonces esa fauna nos indica una movilización de lo que es el cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía yo, el hongo de espuma. Este se ve blanco, pero hay ocasiones que lo podemos ver sanguinolento. ¿Qué quiere decir sanguinolento? Que se pinte discretamente rojizo. Es normal, porque si hay rompimientos de vasos sanguíneos, la sangre va a medio pintar lo que es, este hongo de espuma y se va a ver como medio rojizo. Entonces, no hay ningún problema, pero nos está indicando que se estuvo dentro del agua. Dentro de lo que es signos internos, o sea, ya cuando se apertura lo que es el cadáver, vamos a ir haciendo revisión poco a poco de los hallazgos que nosotros encontramos en la parte interior. Cuando el mecanismo de la muerte es el denominado sumersión por inhibición, los hallazgos que podemos encontrar en el examen interno son escasos. De hecho, no vamos a encontrar ni congestión ni nada, porque en un determinado momento lo que hizo fue pararse el corazón y ya no surgió esta parte de querer respirar como tal. En la sumersión por asfixia, acuérdense que por inhibición es cuando solamente se paraliza el corazón. En la sumersión por asfixia es tener la necesidad de respirar, o sea, que te falte oxígeno. Hallaremos agua en el aparato digestivo, signos inespecíficos de los cuadros de asfixia. En el caso de asfixia con inundación de vías respiratorias, vamos a encontrar en un estudio macroscópico varias características incluso de lo que es el agua ahí, ¿no? Entonces, los pulmones en la inspección presentan un aumento de volumen. Normalmente un pulmón llega a pesar como mm, pues unos 300 gramos aproximadamente. Y a veces cuando nosotros ese pulmón lo pesamos en 450, 500 miligramos, todo eso, o sea, tiene mucha agua, absorbió mucha agua y es más pesado. Entonces, aumenta de volumen y es más pesado. Se acompaña de un aumento de peso. Las equimosis de Tardieu son estas. Estas son petequias que se van a presentar en la superficie de lo que es el pulmón. Y cuando nosotros aperturamos un cadáver y vemos sobre el pulmón estas petequias, ese fue una asfixia. Ahora tenemos que saber el apellido. ¿Cuál puede ser el apellido? Asfixia por sumersión, asfixia por ahorcamiento, asfixia por estrangulamiento, asfixia por sofocación, asfixia por broncoaspiración, asfixia por obstrucción de vías respiratorias, asfixia por confinamiento, o sea, etcétera, etcétera. El apellido lo vamos a tener que investigar con los signos externos que encontremos y con las otras características internas que encontremos. Pero ya les hablé de los externos. Si nosotros encontramos el signo de hongo, hongo de espuma, si encontramos ropas mojadas, si encontramos lo que es conjuntivas hiperémica, si encontramos ¿qué otra cosa vamos a encontrar ahí? A lo mejor petequias en alguna otra parte de lo que es el cuerpo como tal, la lengua discretamente entre los dientes, em, ¿qué otra cosa externa? Desprendimiento de uñas o golpes en otras partes por querer salir de lo que es el agua y todo eso. Y encontramos decimos, fue por sumersión. Así es como nosotros vamos englobando las características. De hecho, también puede haber petequias en el cerebro, puede haber petequias en el corazón, en la región epicárdica, o sea, en la capa más externa de lo que es el corazón, encontramos petequias. Encontramos, cuando la asfixia es muy, muy severa, hemos encontrado petequias hasta por arriba de la superficie del hígado, del vaso, y decimos, híjolas, ¿cuánto agonizó esta persona? Porque otros órganos, casi normalmente el único que tenemos es el pulmón, pero ¿cuántos órganos tienen petequias? Eso quiere decir la resistencia que tuvo para tratar por todo lo posible, tratar de respirar, ¿sí? Entonces ahí vemos, e incluso cuando son más grandes, nos hablan de esta resistencia en sí para la agonía, ¿no? Entonces, en la sumersión ofrecen unas dimensiones mayor de lo habitual y de la coloración más clara.
recibiendo la denominación de manchas de Paltau. Esta es lo mismo las equimosis de Tardier, pero en la de sumersión reciben el nombre de manchas de Paltau, diseminadas por la superficie pulmonar. A la forcipresión se percibe crepitación y presencia de signos de fovea. ¿Qué quiere decir esto? Sí, de hecho, desde la parte externa, les digo que cuando han estado dentro de lo que es el agua, si tú apachurras esta parte de lo que es el tórax, se van a escuchar unas pequeñas crepitaciones. No sé si han pisado estas hojas secas y que se escuchan el crac, 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 crac en el, ¿cómo se llama? En el pasto, o estas bolitas en donde envuelven esos artículos eléctricos o algo así, que nos gusta apachurrar y que se escucha crac, 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 crac cuando las reventamos. Algo así, cuando tú apachurras lo que es la parte superior del tórax, se va a escuchar esta pequeña crepitación. Eso quiere decir que el aire de los pulmones se escapó, por lo mismo de que la insistencia por querer hacer lo que es el intercambio, y se fue a lo que son superficies de tejido. Y entonces por eso cuando nosotros presionamos, se escuchan esas crepitaciones como tal. Eso nos está indicando la asfixia en sí. Pero estas y el signo de hongo de espuma nos avienta a una asfixia por sumersión. Al corte hay salida de aire y espuma y los bronquios y tráqueas se encuentran recubiertos con espuma y puede apreciarse la presencia de algas, cuerpos extraños o sustancias presentes en el agua. Este es el corte de lo que es una... es- A ver, dígame, compañera. Martín. ¿Qué diferencia hay cuando encontramos, eh, es la sumersión, pero qué pasa cuando eso se da en un buzo, Ajá, que fue por pérdida pues por pérdida de tiempo o él no cuidó sus tiempos de fondo y lo que hizo fue acumular el dióxido de carbono y empezamos a ver ese síntoma que dice de las bolitas en la piel. ajá. Eh, pero a veces se da y no está muerto el hombre. ¿Cómo se diferenciaría esto? Ah, o sea que está vivo la persona, pero apachurras y se siente esta Se siente, crepitación. sí, Okey. Aquí el compañero me dice enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es ausencia o la fibrosis de lo que es el alvéolo en sí. Aquí sí hay una presencia de escape de lo que es el aire, podemos llegarlo a tener en etapas, críticas como tal, pero aquí a la mejor, pues, si era un buzo, tenía que tener equipo ahí alrededor para darle lo que son primeros auxilios o hacer lo que es el rescate. Yo he visto cómo sacan, por decirlo, de pozos, y se mete lo que es protección civil. Meten a una persona especializada, le ponen un tanque de oxígeno, pero le dicen, tienes, no sé, un ejemplo, 10 minutos solamente para hacer las maniobras. Si tú ya ves que 10 minutos no te va a dar tiempo, salte y cambiamos y metemos a otra persona. Hay ocasiones en donde, pues, ellos dicen: ya me falta poquito", porque me ha tocado verlos, "ya me falta poquito". No, ya se te vence el tiempo. Dice: "Es que ya me falta bien poquito". Y también tenemos que ver esta, altitud y latitud que estamos sumergiendo a lo que es la persona, porque a lo mejor pueda llegar a tener una pérdida de conocimiento, pero también por la altura. Entonces, pero si yo no lo estoy abriendo como tal, pues aquí no vemos lo que son las diferencias en sí. Para serles sincera, yo nunca he hecho lo que es una necropsia de un buzo. Los que están en el mar, alguien de aquí, no sé, sea de Veracruz, de un lugar en donde haya playa, alguien de aquí. Ah, Felipe. Okey, su licenciatura de ustedes. Hola, buenas noches. Soy Buenas noches. licenciado en enfermería y soy instructor de buceo. Ajá, No sé si responda a la pregunta del compañero. En ajá, este caso, yo me imagino que el problema con el buzo que tuvieron
fue por la filtración de nitrógeno y por el tiempo prolongado que hubo de inmersión. Entonces, quiero pensar, al final del día el nitrógeno no va a entrar directo en la circulación, pero sí nos va a causar un enfisema subcutáneo. Entonces, pudiera Ese ser es que también la enfisema causa subcutáneo. Ajá, porque me ponía ahí enfisema pulmonar, pulmonar. Sí, yo estaba pero es incorrecto. subcutáneo. Subcutáneo, exactamente. Efectivamente. Ese es el enfisema subcutáneo, es un gas que se puede meter sobre lo que son tejidos. Dígame, Felipe. No, 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 nada, un error. Ah, exactamente. Pero, pues, poco a poco se va a normalizar y otra vez regresa, ahora sí que a su estado normal. Pero en este caso, vuelvo a insistir, yo dentro de lo que son necropsias en buzos, no, nunca me ha tocado. Aquí no tenemos mar. Igual y sí me gustaría preguntarle a mis compañeritos, médicos legistas que están dentro de lo que son playas. Espero que en alguna otra ocasión eh, estemos dentro de lo que es un curso, Martín, y pueda yo contestarte lo que es esta pregunta, porque como tengo conocidos de Guerrero, de Veracruz, ¿qué otro hay playa? De Oaxaca, ¿sí? Preguntarles a ellos si les ha tocado de un buzo y qué características presentan lo que son estos buzos como tal, porque debemos de hacer la diferenciación, ¿no? Este no fue por sumersión, este fue a lo mejor por confinamiento, me atrevo a pensar, que ahorita les voy a hacer lo que es la diferencia de lo que es el confinamiento. Dígame, Martín. Sí, esa era la pregunta precisamente, nada más cuál es la diferencia, porque sí, vamos a tener ese tipo de signos, pero yo quería ver cuál es la diferencia. Tampoco me ha tocado ver ningún tipo de intervenciones con buzos, porque Ujú. pues yo los veo morir, pero no sé su interior cómo queda. Ajá. Ese Y era. aquí fíjese que en Puebla antes los peritos iban a lo que son las necropsias y eso enriquecía mucho a lo que es el perito. Yo la verdad, yo no sé por qué dejaron de hacer esta parte de intervención, porque en un determinado momento, si tú ya tienes lo que es una mecánica de los hechos del lugar que hiciste, lo que es tu levantamiento, y ir y estar presente dentro de lo que es la necropsia, pues todavía hasta podías llegar a hacerla con más precisión porque escuchas a los médicos decir, no, mira, esto fue así, esto, y entonces tú de lo que tenías aparentemente nada más una idea de lo que encontraste, reafirmas con las características de las lesiones que los médicos van encontrando. Y Creo que entonces era más, dejaron ajá, de permitir, bueno, dejaron de permitir entrar a otras personas a las necropsias de este tipo, porque se empezaron a volver muy elitistas. Decía, pues tú, a ti no te corresponde eso, es mi trabajo, así es de que salte. O se empezaron a poner ese tipo de barreras. Y ahora sí, cada quien hacer lo que le correspondía y ya no hubo ese tipo de permisos o comunicados, se podría decir. Yo sí entré a muchas necropsias, pero de un buzo jamás, repito, yo los he ujú. visto morir, los he tenido en mis manos y todo, y por más que les hacen la lucha, pues se mueren, porque Sí, sí hay pero me atrevo a pensar, y yo tampoco he estado en una necropsia de un buzo, pero me atrevo a pensar que igual y pudiera llegar él a ser por confinamiento, y sería puede ser, otra cosa totalmente diferente. El confinamiento es por la pérdida de lo que es oxígeno y acumulación de dióxido de carbono. Entonces, si se acaba lo que es su oxígeno, él va a empezar, está en un lugar hermético y en donde lo que va a inhalar es su dióxido de carbono como tal. sí, es que eso es lo que pasa, pues, es lo que pasa cuando se les acaba, bueno, los tanques no llevan oxígeno, llevan aire comprimido. Cuando se Ah, acaba ese aire comprimido y no se fija que ya le falta poquito porque ya le quedó, o sea, hay reglas que respetar en ese tipo de ujú, inmersiones. Entonces, cuando ven que se acabó y dicen oxígeno, no llevan oxígeno, llevan aire comprimido, pero se mete a oxigenar para poder ujú, recuperar todo el dióxido de carbono que se ha metido en la piel, pero a veces no es posible y fallecen. pues sí. Y Sí, vuelvo a insistir, por eso tienen ellos entrenamientos y tienen tiempos sí, claro. límites. Sí, pues Tienen digo, tiempos no límites. respetaron sus límites.
Exactamente, y se lo digo porque yo también he estado y le dicen: "No, ya vas para afuera, jálalo, jálalo, porque no se quiere salir". "Es que ya me falta poquito, jálalo, ya no te dio tiempo a ti, que vaya el otro". Sí, Y debe de haber, salen enojados, pero sí, no saben que debe de haber el grupo que entra en ese tipo, ya lo vimos la búsqueda de cadáveres a nivel subacuático. ujú, Debe de haber un equipo. Tú entras 3 minutos, te contamos el tiempo y entra otro. Y van a estar haciendo ujú. este tipo de trabajo entre dos o tres, pero no puede hacerlo uno solo sin respetar Incluso, el les dan tiempo de tiempos fondo, se puede decir, según sí. el compañero Felipe, pues debe sacarnos de la duda. El tiempo de fondo es muy importante para ese tipo de personas. No, incluso no les dan mucho tiempo de estar dentro de lo que es, bajar a la superficie, porque, em, la coherencia también neurológica, es más lenta. Entonces, ellos pueden decir que ya les falta poco, pero como empieza a tener lo que es una lentitud en lo que es este razonamiento como tal, igual y no falta poco, falta mucho. Entonces, por eso les dan lo que son tiempos y por eso tienen arnés y todos y dicen, va para arriba. Este ya no pudo, ya nosotros estamos aquí checando lo que es tiempo límite, va para arriba y el que viene. Sí, Aquí lástima cuando sí, es eso. exactamente. Sí, Sí, gracias. okey. Sí, de nada. Entonces, esta es la apariencia que debe de tener una tráquea cuando se abre y ha sido una asfixia por sumersión. De hecho, nosotros cortamos todavía un poco más, porque esta es la tráquea. Cortamos parte de lo que son bronquios y bronquiolos y, comprimimos tantito lo que es el pulmón y sigue saliendo un montón de espuma así, blanca. Y nosotros decimos: "Esta persona inhaló, agua". Lo contrario de que si hubiera muerto en otro lado y solamente lo fueron y lo empujaron al agua, no va a tener esta parte. Pudiéramos llegar a encontrar a lo mejor discretamente un poco de líquido, pero agua, no espuma como tal. Esta es la característica que nos dice que esta persona inhaló agua. Las cavidades cardíacas derechas suelen estar muy dilatadas y pletóricas de sangre líquida, sin coágulos, en tanto que las izquierdas son normales y suelen estar exsangues, o sea, sin sangre. En el estómago puede apreciarse equimosis submucosas y subserosas, parecidos a los de Tardieu. Si la cantidad de líquido es mayor de 300 a 400 centímetros cúbicos, podría indicar en un sujeto adulto que el individuo se encontraba vivo en el momento de la sumersión. De hecho, algo que también a veces ustedes como peritos criminalistas hacen es tomar líquido dentro de lo que es cavidad abdominal para corroborar si ese líquido es del lugar en donde lo encontraron, porque igual y a lo mejor pudo haber muerto en, no sé, un ejemplo, en una alberca y lo van a tirar al mar, ¿no? Y entonces decir, ¿sabes qué? Sí encontramos agua, pero no era una agua salada, era agua potable. Entonces dice uno, ¿y eso por qué? Pues porque no murió acá, murió en otro lado. Entonces, a veces también por eso hacen recolecciones de estómago. La existencia de agua en duodeno también es signo de sumersión vital, ya que tras la muerte el píloro se cierra y no se abre hasta que la putrefacción es patente. También aparecen equimosis en el intestino delgado en toda su extensión. El hígado se muestra congestivo y su grado de repleción sanguínea se comprueba mediante la denominada prueba de Lacazán. Al corte de un plano inclinado, la sangre fluye un largo tiempo. Las variaciones que pueden aparecer en la sangre van a depender de que la sumersión ocurra en agua salada o dulce. El agua salada, al poseer una mayor presión osmótica que la sangre, favorece el paso de líquido desde los capilares hasta los alvéolos, lo que origina una hemoconcentración, una hipernatremia, hipermagnesemia y un edema pulmonar de mayor grado que el originado en los casos de sumersión de agua dulce. Entonces, ese también se puede llegar a hacer un estudio en laboratorio. El agua dulce, al poseer menos presión osmótica en la sangre, atravesará la pared alveolar, llegando a los capilares, lo que originará una hemodilución, hemólisis, hipercalemia e hiponatremia.
El mecanismo de la muerte en estos supuestos, en ambos, sería lo que es una fibrilación ventricular. ¿Sí? Y me voy con las últimas diapositivas como tal. Ya me falta poquito. Si hay alguna duda, José, dígame usted. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Dígame. Ya nos explicó todos pues, los signos externos e internos que podemos identificar en una asfixia por sumersión en cadáveres de data antigua. ¿En Ajá. algún momento usted ha tenido la oportunidad de realizar alguna intervención de algún cuerpo de data antigua? ¿Qué signos nos podrían orientar a nosotros para definir o para diagnosticar que la causa de muerte haya sido asfixia por sumersión, ¿no? Debido a que ya el proceso de putrefacción, hablando a lo mejor de un mes o dependiendo la Incluso hasta de recuperación. uno de esqueletización. Hay Exactamente. un signo que aparece en la base del cráneo. Nosotros vamos a tener lo que son infiltrados hemáticos a nivel de piso anterior, casi en el techo de las órbitas y en las zonas petrosas como tal, en lo que es el área del esfenoide. Esos signos de infiltrados hemáticos nos hablan de una asfixia de una asfixia. A lo mejor no nos están especificando que sea por sumersión, por ahorcamiento, estrangulamiento, nada de eso, pero ya nos hablan de lo que es una asfixia. De hecho, hay un signo que no lo hemos encontrado dentro de lo que son eh, libros, pero mis compañeros y yo estábamos, pues concordamos en que casi siempre que encontramos a alguien dentro de lo que es agua, encontramos los dientes rosados. No sé si alguno de ustedes ha visto esa característica de dientes rosados en asfixia por sumersión. Me ha tocado bastante ver el signo de los dientes cuando ha habido también asfixia por estrangulación o algún tipo de eso, sí se nota bastante el infiltrado, ¿no? Sí. A nivel Entonces, de órganos esas dentarios. son asfixia, pero yo lo he notado más en lo que son de sumersión, porque tengo varios por estrangulamiento o por ahorcamiento y los dientes se ven normales. Pero en los de sumersión sí se ven, como rosados. Entonces, tú te quedas y dices, de hecho, ese era lo que íbamos a hacer, nada más que prácticamente, acuérdense que México no es como que un país de muchos estudios como tal. Algo muy triste y sí, me da tristeza, porque aquí no quieren hacer lo que son investigaciones como tal. Nosotros cuando hicimos la maestría, estábamos trabajando para el tribunal. Varios compañeros hicimos la maestría trabajando dentro de lo que es el tribunal y por la misma característica queríamos hacer investigaciones. Pero como nosotros pertenecíamos al tribunal y la fiscalía tenía a los demás peritos en sí, ellos son los que mandan lo que son, ¿cómo se le llamaría? ¿Qué indicios quieren o qué muestras quieren como tal? Y resulta que nosotros le comentamos a los ministerios públicos porque al hacer muestreo dentro de los cadáveres tenían que tener conocimiento lo que son los ministerios públicos porque ellos son los que dan el documento de entrega de lo que es un cadáver. Entonces ellos tenían que estar notificados porque si no nosotros incurriríamos en lo que es un delito de estar haciendo experimentos o estudios fuera de lo que es un consentimiento legal. Pero nos dijeron que no se podía. No se podía porque era un montón de rollo y que bla, bla, bla. Pero en verdad, para lo que son las ciencias forenses, híjolas, hay un montón de información que no se encuentra registrada dentro de libros. Pero un montón, no saben cuánta. En verdad, yo tengo más de 10,000 necropsias realizadas. Y en verdad, si vieran de ver la cantidad de información que puede haber, que las personas que ven uno, otro, o sea, se van, ahora sí como quien dice, empapando de algo y dice, ¿te das cuenta las características? Este es como el cadáver fulano de tal que vimos.
Y te das cuenta que coincide con esto. Y, o sea, por un número grande de personas que tienen la misma característica y lo que es el mismo diagnóstico como tal, sería cuestión de ir actualizando lo que son libros de medicina forense. Pero bueno, sería cuestión también de un apoyo por parte de lo que es el gobierno para que se permita de forma legal intervenir dentro de lo que son los cadáveres. Pero como sabemos que es un estado un poquito difícil, incluso hasta por los familiares, porque ¿qué diríamos nosotros como familiares si nos dijeran que a nuestro familiar le van a hacer ciertas pruebas que no tienen nada que ver con lo que es el hecho como tal? ¿Qué dirían ustedes? Yo sé que todos ustedes son científicos porque pues estamos sobre lo que es demostrar científicamente algo, pero las demás personas no. Entonces igual y a lo mejor no nos los valdrían o nos dirían que pues estamos hasta lastimando una parte de lo que es el cuerpo sin que sabemos nosotros que no lo lastimamos tratando de llegar a lo que es una verdad, ¿no? Pero bueno, hace falta mucha información que solamente aquellas personitas que han abierto muchos cuerpos pues deberían de hacer un intento a lo mejor por, no sé, hasta a lo mejor hasta un doctorado con eso, ¿no? Martín, dígame usted. Había un doctor que cuando estábamos haciendo actividades de esas, de las necropsias, nos decía, tengan mucho cuidado, jóvenes, porque los cadáveres hablan. Y cada que iba a hacer una intervención antes de empezar decía, a ver, explícame qué te pasó, por qué estás así. Y nosotros nos reíamos porque este compa está loco, decíamos, pero empezaba a decir, a ver, ya me dijiste que caíste en un pozo, porque ya vi que tienes rosado aquí, ya veo que tienes esta herida aquí, y eso es característico de eso, muy bien, ¿qué más sigue? Y se ponía a dar su clase, le podríamos decir así, en base a lo que él iba viendo. Entonces, ya después entiende uno háblame, ¿qué te pasó cuando estás en una necropsia? O sea, sí Sí, encuentras mucho, tienes muchas necropsias, pero empiezas a familiarizarte con todos los signos, síntomas, datos, todo lo que vas viendo. En cuanto ves un cadáver, ya dices, ni es necesario abrirlo, le pasó esto, porque ya tienes mucha experiencia en eso. Y ese maestro era sí, muy bueno en eso. es bonito tener mucha información previo a, pero también yo siempre porque a mí me podían para capacitación de algunos compañeros y yo siempre les decía, pero siempre sorpréndete, ábrelo y ves descubriendo, porque hay ocasiones en donde todo pinta para algo y vas descubriendo que es otra cosa. Siempre hay dicen que un pelo en la sopa, ¿no? Entonces, yo con tanta necropsia, híjolas, a veces siente uno que ya se la sabe de todas, todas, y le llega a uno que te deslumbra y tú dices: "¡Ah! Esto no me lo esperaba". Entonces, siempre estamos conociendo cosas nuevas. Siempre, siempre, Siempre siempre. vamos a encontrar el punto que hace la diferencia. Sí, así hayas hecho 1000 ahorcamientos, siempre va a haber uno que, sale dentro de los parámetros que tú ya habías visto, y que tú decías: "Todos son iguales". No, mira, resultó que tiene esto específico, ¿no? Entonces, siempre sorpréndanse y investiguen. No den por, asentado que, tiene esto y ya, nos vamos directamente. Créanme que yo por eso nunca con periodistas. Yo nunca dije, ya sé lo que tiene esto y esto, pero dicen, calladita me veo más bonita. Si quieren hablar las otras personas que abren, yo me voy a hacer mi necropsia y ya que tenga yo lo que es el resultado, les comunico como tal. Pero antes no, porque a veces les digo que nos podemos llevar sorpresas. Pues ya nada más para hacer lo que son diagnósticos diferenciales como tal, podemos encontrar asfixia por sofocación. La asfixia por sofocación es cuando tienes impedido por nariz y boca introducir lo que es el oxígeno. Aquí vamos a tener todos los datos de asfixia, cianosis en cara, en boca, en lengua, o sea, todo. Pero lo que no vamos a tener es el agua dentro de lo que es la tráquea, o sea, el hongo de espuma. No vamos a tener ni en bronquios, ni en bronquiolos, ni en alveolos, o sea, ahí vamos a carecer de eso. Entonces, probablemente tengan un tipo de asfixia diferente y luego lo boten a lo que es el agua. Y entonces decimos, ¿y lo otro dónde está? No está, entonces no puede ser por eso. Y dice, asfixia por sofocación,
producida por obturación de orificios respiratorios, obstrucción de vías respiratorias, la inmovilización del tórax o la carencia de aire adecuado. De hecho, también la sofocación puede ser con la propia mano o con una almohada, ¿sí? Te ponen algo que tú puedas llegar con mordazas, con tela adhesiva, algo que obstruya lo que es boca y nariz, y ahí ya no puedes respirar. La asfixia por atragantamiento, híjolas, ¿cómo se da? La gente a veces come muy rápido y no se da cuenta que en un 2x3 te puede quedar ahí un pedazo de alimento en el cual ya no puedas respirar. Si bien es cierto, nosotros tenemos antes que darle lo que es una atención a la persona, revisar que no tenga obstruido lo que es una vía, porque acuérdense que a veces dice uno, ya no reacciona, pues sóplale. Sí, pero si está ahí el pedazo de alimento como tal, lo único que vas a hacer es introducirlo más. Entonces, hay una maniobra que se llama de Helmich, que esta consiste en tratar de sacar ese fragmento de alimento como tal, y pues ya con eso ya va a poder respirar lo que es la persona. Asfixia por compresión torácica, estos están en estas partes en donde hay mucha gente concurrida, estadios, ¿qué otra cosa sería? Antros, manifestaciones o cosas, pero a veces incluso hasta pueden ser lugares cerrados o abiertos, pero en donde tú ya no puedas respirar porque te están comprimiendo por todos lados y ahí te pueden provocar lo que es una asfixia, que pierdas lo que es el conocimiento o incluso a lo mejor hasta por ir caminando pasen sobre lo que es tu tórax o tu abdomen y lo inmovilicen como tal, que es lo usual cuando ven a un artista y corren o un temblor, imagínense en un temblor y que todos quieran salir corriendo en un solo momento, alguien no camina bien, se tropieza, se cae y todo el mundo pasa encima de él. Ahí sí va a tener varias lesiones, lo vamos a poder distinguir automáticamente porque vamos a decir, oye, este no estuvo en el agua, mira, tiene esta lesión. Ahora hasta creo que la huella de un zapato, ¿o qué es esto? Entonces, vamos a ir haciendo lo que son diferenciaciones, porque a pesar de que tenga el síndrome asfíctico, va a tener otro tipo de lesión. El de confinamiento es por que se acabe lo que es el aire o el oxígeno. Entonces aquí empezamos a respirar nuestro propio dióxido de carbono y entonces muere la persona como tal. Ahí ya no hay ventilación. Asfixia por sepultamiento. Bueno, puse esta imagen graciosa, pero en este caso podría llegar a ser incluso hasta tierra, en el cual un cerro se desgaje, se caiga y un material sólido apachurre tórax y abdomen. Entonces ahí ya no puedes respirar. ¿Dudas? Si alguien tuviera una pregunta o algún comentario, puede hacerlo, por favor. Aprovechen que está la doctora.